Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, amados. Gracias por acompañarnos en Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, hemos ido adentrándonos a un tema extraordinariamente importante, motivado evidentemente, como ya lo mencionamos, en consideración a los hechos acaecidos recientemente para el tiempo de grabación de este programa en la nación de Israel. Todo el conflicto bélico Israel, la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamas y todos los acontecimientos que son, pues, obviamente de conocimiento público. A lo largo de estas jornadas que hemos ido desarrollando, tenemos presente estudiar, evaluar y considerar estos hechos desde un punto de vista no geopolítico, como se hace obviamente, sino desde un punto de vista geotoraico, es decir, a la luz de la palabra. Escrito está. Muchos de los geopolíticos internacionales, hombres de mucho conocimiento, entendimientos acerca del tema de la geopolítica, han considerado que evidentemente este conflicto bélico, más que un efecto religioso, es un asunto de poder, de dominio. Bueno, la guerra como fin tiene exactamente el buscar la supremacía, el tomar el control. Pero todo el efecto bélico de una guerra tiene otro principio, un fundamento, un principio como el Bereshit. Y ese Bereshit, sin lugar a dudas, ocurre desde el tiempo mismo de la Biblia, la Torá, el Tanakh, los profetas, los reyes de Israel, por favor, importantísimo, y las distribuciones de las tierras que sabemos están escritas a la luz de la Torá. Todo este contorno bélico hasta nuestros días no es nuevo. Es decir, desde el principio, como lo hemos visto en los textos de la Torá y el Tanakh, ratificados en el Brit Hadasha, durante toda la historia bíblica hasta nuestros días, estos acontecimientos han ocurrido, las masacres han ocurrido, las miles de muertes han ocurrido, las batallas, los enfrentamientos, los preparativos, los motivos de guerra, el armamento, la tecnología en su momento, todo esto ha ocurrido. Vamos a ir avanzando en lo que estamos considerando para esta semana. Israel exige un rey humano de carne y hueso, como todas las otras naciones así lo tienen. Y fue considerado entonces como primer rey de Israel Saúl. Vamos hasta allí, es la primera parte que hemos considerado, y hemos considerado cómo nuestros pueblos hasta nuestros días, en nuestras naciones, particularmente hablemos de Hispanoamérica, hemos elegido gobernantes, hemos elegido gobernadores, hemos elegido presidentes y todos los gabinetes políticos habidos y por haber a lo largo de nuestra historia también. Y hemos cometido como votantes, como electores, hemos cometido horrores al ejercer el derecho al voto dentro de una democracia que pareciera fuerte, pero que sin embargo con el paso de los días nos damos cuenta que estas democracias han sido pasadas no a lo que significa propiamente la palabra democracia, sino ha sido pasada a un sistema de corrupción,
de malos manejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el punto final de esta historia, hemos elegido gobernantes paupérrimos, fracasados, indolentes, inexpertos, corruptos, defraudadores, que prometen y prometen y prometen, y una vez están en sus posiciones de gobierno, ocurre todo lo contrario al verdadero interés de la política. La política es una ciencia extremadamente importante y fundamental, y si esa política se llevase a cabo dentro de los principios y los fundamentos propios de la política, sin lugar a dudas, las naciones viviríamos otro estilo de vida. Repito, la política se ha convertido en una entidad corrupta, perversa, maligna, y en el fondo buscando intereses, coaliciones de beneficios propios sin pensar en el sentido propio como tal de la población, del pueblo, de su bienestar, de su salud, de su economía, de sus fuentes de trabajo, de sus áreas académicas, profesionales, agrícolas, entre todos los campos. Vamos a ir por un momento, por favor, acompáñenme al libro de Bereshit para retomar la historia y continuar con nuestro tema. Esta historia que da comienzo para el día de hoy, espero avanzar hasta los reyes de Israel, la vamos a tomar en principio a partir del libro de Bereshit en el capítulo 50. Voy a leer brevemente algunos aspectos de este texto. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Estamos hablando de Jacob, Israel. Y los médicos embalsamaron a Israel, nombre que fue dado a Jacob. No será más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. Le cumplieron 40 días y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios durante 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Por favor, subraye Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Extraordinaria la labor de José, aún pidiendo el permiso oficial de parte de, con todo el poder, la autoridad y el gobierno que tenía José en Egipto. Sin embargo, nos muestra su sumisión y respeto a Faraón. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Hago esta lectura, hermanos, en el texto bíblico de Bereshit 50 para que escuchemos los nombres que están impresos allí. Egipto. Subieron a la sepultura los siervos de Faraón. Es decir, estamos hablando de todo lo que ocurre justamente hoy, entendiendo la Geotorá, la parte territorial limítrofe y las correspondientes fronteras que todo esto ocupa. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Y endacharon allí con grande y muy triste lamentación, y se hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, ya hemos hablado de los cananeos, ya sabemos quiénes son, ya conocemos históricamente de la generación de Can, la maldición de parte de Noa a los cananitas. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había ordenado,
pues le llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y le sepultaron en la cueva en el campo de Macpela, que la había comprado a Abraham con el mismo campo para heredad de la sepultura de Efrón, el eteo, al oriente de Manré. ¿A quién compró Abraham la tierra, el territorio de Macpela? A Efrón, el eteo, al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, y sus hermanos y todos los que subieron con él a la sepultura de su padre, después que hubo de ser sepultado. Muy bien. Esta primera introducción del tema nos ilustra algo extraordinariamente importante. Recordemos que hoy, si usted es de los que visita la tierra de Israel, seguramente tendrá la oportunidad de visitar este lugar, la cueva de Macpela. Hay allí un edificio, uno de los edificios, por supuesto, más importantes de Israel, vamos a decir como un museo, y es interesante que allí en Hebrón este edificio fue construido por orden del rey Herodes, encima de lo que, según la tradición, se considera la cueva de Macpela, la cual había sido comprada por Abraham, quien compró como una heredad de la sepultura de su familia, como lo indica el libro de Bereshit en el capítulo 23. Hay allí acontecimientos extremadamente importantes, porque en esta cueva de Macpela, en este edificio, repito, ubicado en Hebrón, que de hecho es un sitio para el día de hoy, un sitio de alto riesgo, es muy peligroso viajar a esa ruta. Hay grandes peligros en ese camino, y quienes como turistas han podido llegar hasta allí saben que llegar allí significa ir debidamente escoltado, protegido seguramente por el ejército o la policía, para poder hacer ese viaje turístico, comillas, y reconocer aquel edificio donde está la cueva de Macpela. Allí no solamente fue sepultada Sara, la primera persona que se sepultó allí, lo indica Bereshit 23, también fue sepultado Abraham, Bereshit capítulo 25, verso 9, también fue sepultado Isaac, Rebeca y Lea, y también fueron sepultados allí ellos, los descendientes de las generaciones de Abraham. Y por supuesto, como nos lo indica este texto de Bereshit 50, Génesis 50, fue llevado también desde Egipto a Canaán y sepultado Jacob. Importantísimo, extraordinariamente importante este aspecto. Ahora, dentro de lo que estamos considerando para nuestro estudio en el día de hoy, vamos a revisar cuidadosamente qué ocurre después de este acontecimiento. Al morir Jacob, particularmente el patriarca Jacob, su familia se queda en Egipto con José. El capítulo 50, a partir del verso 15, inmediatamente nos narra y nos habla de la historia. Viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Es decir, ya había habido una etapa de perdón, de reconciliación entre hermanos, pero a la muerte del patriarca los hermanos consideraban que José probablemente podía tomar alguna venganza o represalia al respecto. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José ya había hecho su respectivo teshuvá frente a las situaciones que ya hemos mencionado en su momento y que el Parashá nos narra más adelante con detalle. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí para ser siervos tuyos. Se cumplió el sueño también profético que José había tenido, no una vez, sino varias veces. Y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Adonai? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Adonai los encaminó al bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener a vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Verso 22, atención, estoy en el capítulo 50, verso 22. Dice entonces: habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió 110 años.
Es interesante porque hasta aquí es el de Abraham, Isaac, Jacob, el que menos años va a vivir o ha vivido José. Vivió José y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: ya voy a morir, mas Adonai ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham. Es importantísimo el contenido del verso 24, porque ahora José, la mano derecha de Faraón, la autoridad de gobierno, la administración, la sabiduría financiera de todo Egipto, va a morir. ¿Y qué va a ocurrir con toda la casa de Israel? Sin embargo, inmediatamente les da una noticia y dice: yo voy a morir, mas Adonai ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Adonai ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y le embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Miren la importancia geotoraica de lo que estamos mencionando. Muere Jacob en Egipto, pero es llevado a Canaán y sepultado en la cueva de Macpela, donde está Sara, Abraham, Isaac, ahora Jacob y demás. Sin embargo, José, su cuerpo embalsamado, queda en Egipto. Esta historia tan extraordinaria nos muestra cómo está conectada desde esos tiempos hasta nuestros días. Ahora muere José. La historia nos narra que hay un nuevo faraón y este nuevo faraón no tiene, comillas, memoria de la labor, del trabajo, de la importancia de la vida de José, el hebreo, frente al pueblo de Egipto. Por lo tanto, tomó a toda la casa de Israel y la sometió a esclavitud. De allí van a transcurrir aproximadamente 210 años, en el que ese pueblo de Israel, que disfrutó de la bendición, de los privilegios en Egipto, ahora un nuevo faraón, repito, los lleva a una situación de esclavitud. Y viene todo un proceso que ya conocemos a través de Moshe, en el que la palabra profética que José dejó a su pueblo se da a cumplimiento. Adonai envía entonces a un Elohim, comillas, aquí un líder, un hombre de justicia, un hombre con una misión especial, designado, llamado Moshe. ¿Para qué? Para que ahora sea Moshe quien tome a todo este pueblo esclavo, la casa de Israel, y sea él sacándolos de esa condición de esclavitud, atravesar el desierto y llevarlos ¿hacia dónde? Hacia la promesa que había sido entregada con anterioridad al patriarca Abraham, la tierra de Canaán, tierra a la que fluye leche y miel. Josué, entonces, más adelante en la historia, después de 40 años de la vida de Moisés, frente a toda la situación de Egipto, frente a toda la situación del desierto, y hablaremos sobre ello en todos los parashá correspondientes, pues viene entonces hasta un punto en el que ya estando a las puertas de la tierra de promesa, hasta allí llega la vida de Moshe, todo su recorrido, toda su trayectoria, y es allí donde surge ahora un nuevo líder que ha sido asignado y llamado y establecido por Adonai, y a quien Moshe bendice para ser ese nuevo líder, a fin de llevar a cabo otra misión, conquistar la tierra de Canaán, la heredad que Adonai entregó a Israel y a sus hijos. La heredad que Adonai entregó a Israel. Por favor, subráyelo. Luego de todo este proceso que estamos haciendo un pequeño recuento histórico geotoraico, luego de todo este proceso viene la época de la conquista, y en la época de la conquista se aparece un periodo maravilloso que es el periodo de los jueces. Los jueces. Dentro de esos jueces, como lo vimos ayer,
se hace necesario que los jueces, los ancianos, consideren la posibilidad de un rey. Y al considerar la posibilidad de un rey, humanamente hablando, vimos cómo el profeta Samuel enfrenta esta situación. Sus hijos no cumplen la labor correspondiente a un hombre kadosh, de tal manera que se apremia la necesidad, repito, de nombrar un rey. Y es allí donde aparece entonces en esta historia el primer rey de Israel llamado Saúl. Este hombre, Saúl, era el rey que el pueblo había pedido, pero no era un rey conforme al corazón de Adonai. Por favor, preste atención, porque aquí ya empezamos a vislumbrar lo que va a ocurrir, lo que proféticamente iba a ocurrir y lo que bíblicamente y físicamente estamos viviendo hoy. Entonces, sabemos todos que aquel que tenía verdaderamente el corazón de Adonai era David. Y por supuesto, bajo su reinado, la casa de Judá comenzó a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Es importante este aspecto, muy importante. David entonces estableció la capital del reino en Jerusalén y consolidó grandemente a las 12 tribus de Israel como una sola nación, una nación fuerte, una nación poderosa, una nación reconocida por sus vecinos y por todos a su alrededor. Este Israel ya no era simplemente un pueblo que venía de una condición de esclavitud. Este Israel ahora es un pueblo que ha crecido, que se ha formado, que se ha establecido, que se ha fundamentado, que ahora entra a la batalla, libera batallas, vence en las batallas. Ahora es temido por todas las gentes a su alrededor. Sin embargo, la historia que estamos considerando nos narra, por supuesto, un sinnúmero de errores de la casa de Israel, particularmente de quienes la dirigieron o tomaron la posición como rey, que fue justamente la promesa que el Padre les había entregado. Así es que David mejoró la situación política, económica de Israel y ante todo y fundamentalmente promovió y estableció la honra, el respeto y la adoración absoluta a Adonai y por supuesto el reconocimiento absoluto a la Kadosh Torah. Él tuvo el deseo en su corazón de construir el templo para Adonai, pero esta gran tarea finalmente cayó sobre su hijo, el heredero Salomón. Todos conocemos la historia, primer templo, segundo templo y todo lo que va ocurriendo. Repito, estoy procurando hacer un resumen bastante minucioso de estos detalles porque estamos conociendo el conflicto desde un punto de vista geotoráico. Salomón posteriormente fue el rey más sabio que todos conocemos en la historia de Israel, pero también sabemos que pese a todo su conocimiento y sabiduría y eficacia y grandes logros, en algún momento de su vida perdió el camino y se desvió tras ídolos, se desvió bajo sus pasiones, como todos sabemos. Dice la palabra que se casó con mujeres gentiles, mujeres paganas, e hizo alianzas con sus naciones vecinas, abriendo así la puerta, por supuesto, a todo lo que tenía que ver con el pecado, la idolatría, entre muchas otras cosas. Salomón, por lo tanto, entonces se aparta de Adonai y por ello Adonai decide retirarlo, quitarle el reino. ¿Qué castigo impuso Adonai a Salomón por no haber guardado el pacto divino? Esta es una muy buena pregunta y de inmediato iríamos al primer libro de Reyes, donde vamos a encontrar todo este acontecimiento, y veamos en el capítulo 11, primer libro de Reyes en el capítulo 11. Aquí hay un título interesante en sus Biblias, espero que sea el título que también está en esta versión, en el que se nos dice apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y estos nombres, cada uno de ellos, estos pueblos,
Los hemos considerado y necesitamos considerarlos porque justamente estos pueblos están hoy en el presente, en el conflicto. Gentes de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus ídolos. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y valga la pena el paréntesis que voy a mencionar, tiene que ver hasta nuestros días. ¿Y cómo cuesta con nuestros hijos? ¿Cómo cuesta con nuestros hijos? Cuando están en la edad, en el tiempo oportuno, todo tiene su tiempo bajo el sol, de contraer matrimonio. ¿Cómo cuesta? Porque la modernidad, por lo tanto, exige, o los padres a veces pensamos, si se trata de una hija, mujer, por supuesto, y pensamos en un matrimonio, ¿qué ven los padres hoy cuando están buscando o elige ella un novio, un prometido? ¿Qué los padres piensan hoy? Que sea un joven simpático, atlético, con buena posición social, con buena capacidad intelectual, un buen título universitario, y probablemente es lo que un buen padre quisiera ver en su hija, un buen esposo. Buena posición económica, un hombre que le brinde estabilidad, que le cuide y demás. Está bien. ¿Qué vemos los hombres en los hijos varones para una esposa? Probablemente los mismos síntomas, que sea una hija simpática, agradable, educada, respetuosa, honrosa, que sea hija de una buena familia. Pero pocas veces, tanto el uno como el otro, consideramos, en primer lugar, que la que es o el que es sea, en primer lugar, un varón kadosh. ¿Cuántos de ustedes lo consideran? Pregúntenselo, por favor, porque sé que muchos de ustedes y muchos de nosotros, me incluyo en la historia, tenemos hijos o hijas que están en los tiempos de matrimonio. ¿Qué buscamos o esperamos de un hijo que viene a casa? ¿Posición económica, reconocimiento social? ¿O estamos buscando hijos que formen parte de nuestra familia, que sean temerosos de Adonai, guardadores de Shabbat, que verdaderamente conozcan de la Torá y que puedan llevar un hogar, una familia, conforme a lo que escrito está? Esto solo para un pequeño paréntesis que debemos considerar. El ejemplo nos está mostrando claramente cómo Salomón, con toda su sabiduría, se dejó llevar, textualmente dice, por sus pasiones, y entre comillas, pasiones desordenadas, que lo llevaron a todo tipo probablemente de lujuria, con mujeres de todos estos pueblos a los cuales Adonai perfectamente les había advertido con suficiente tiempo: no te llegarás a ellas. Porque evidentemente ellas te llevarán ¿a dónde? A la perdición, a la idolatría, al pecado. Cuando vemos hoy a nuestros hijos que han sido casados y los vemos enfrentar retos, situaciones adversas, críticas y difíciles, y cuando tengo reuniones con muchos padres frente al tema, les pregunto: ¿es la joven o es la señora, la esposa, una mujer creyente? No, pastor, no es una mujer creyente. What happened? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues usted sabe, los hombres, los jóvenes son así. Pero como padres debemos tomar una acción también pertinente y decisiva frente a esta situación. Debemos procurar que nuestros hijos en su elección no se fijen solamente en lo físico, en lo material, sino que ante todo conozcan el corazón, el corazón, el corazón. El corazón. ¿De qué sirve un hombre que sea atractivo o una mujer atractiva? ¿Para qué sirve una posición económica si no tiene el esfuerzo, el trabajo, la madurez, el entendimiento de ser verdaderamente un hombre protector, guardador, proveedor? Esto solo comillas, repito, para que lo consideremos. En este proceso de la historia, vemos cómo el verso 13 dice:
Vamos a leerlo en el verso 11. Y dijo Adonai a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elijo. Y Adonai suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad mucho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Paraán, y tomando consigo hombres de Paraán vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Bueno, y aquí continúa esta historia extremadamente interesante. El siervo de Salomón, a quien le sería dado la otra parte del reino, era Joroboam. Por favor, préstele mucha atención a este nombre. Aquí lo encontramos en el texto que estamos siguiendo en Primer Libro de Reyes, en el capítulo 11, en el verso 26. Léalo conmigo. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Joroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Joroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. Por favor, subraye allí el profeta Ahías, porque sobre él tenemos que profundizar un poco más para comprender ciertos aspectos. Ahías silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, con un manto nuevo, con un talí, y estaban ellos dos solos en el campo. Aquí vemos cómo, mis amados, la palabra profética dada a Salomón también fue revelada a Joroboam por el profeta Ahías. Y cuando esta palabra profética se ocurre, dice: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho el Eterno de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, a Quemos, el ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo de los hijos de Amón, y no he andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendrá por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y le daré a ti, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues tomaré a ti, y tú reinarás yo te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te ordené, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre,
Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Zigzag, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muy importante esta información para que vayamos comprendiendo entonces qué ocurre con Israel en sus reinados y cómo ahora vamos a tener una división de Israel en dos direcciones. Al morir Salomón, el rey Salomón, su hijo Roboam subió al trono, pero él no prestó atención a las peticiones del pueblo para bajar los altos impuestos, más bien se rodeó de jóvenes inexpertos y lo que hizo fue subirlos a una carga muy pesada. Como lo dice el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 12, a partir del verso 13, veámoslo un momento, por favor, dice: Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le había dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Esto es interesantísimo porque Roboam ahora no toma la administración y la sabiduría de los ancianos, los jueces, que han acompañado a su padre y que conocen el manejo, sino que simplemente se rodea de los mileniales, de los del momento, de los jóvenes. Y este consejo de jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Adonai para confirmar la palabra que Adonai había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Conocemos entonces que esta historia nos lleva a lo que se menciona comúnmente como la división de la casa de Israel. Y es interesante mencionar, escucho con alguna frecuencia a algunos hermanos que debaten las dos casas de Israel. Es que tenemos dos casas de Israel. Bueno, realmente la casa de Israel es una casa. Hagamos claridad en cuanto a los términos, no nos compliquemos con esto. Podríamos pensar que tenemos la casa de Israel del norte, la casa de Israel del sur, pero realmente la expresión no es correcta. Tenemos una casa, la casa de Israel, una en el norte y otra en el sur, pero realmente la casa de Israel es una. Usualmente se habla de las dos casas en el sentido del norte y del sur, pero el principio y el fundamento es una casa partida en dos secciones o partida en dos partes, para que lo solucionemos de una manera muy sencilla, porque sobre esto hay polémicas y polémicas de los maestros sobre las dos casas y que es una casa y que son dos y esto. Es sencillo, una casa partida en dos. Sencillo. Ahora bien, ante la opresión de Roboam, muchas de las tribus decidieron entonces separarse de Judá y formar su propio reino. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 16-19, que estamos leyendo, nos menciona esto. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, mas el reino de Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Cuando el pueblo oyó que Jeroboam había vuelto del exilio, enviaron a llamarle al norte de Israel para hacerlo rey. Para contrarrestar esta rebelión, Roboam reunió 180,000 hombres de la casa de Judá y de la tribu de Benjamín, con el fin de hacer guerra a las tribus rebeldes del norte y hacerlas volver bajo la autoridad. Pero Adonai lo frenó. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 22 al 24 dice: Pero vino palabra de Adonai a Semaías, varón de Adonai, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho el Eterno:
no vayáis ni peleáis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a casa, pues esto te lo he hecho yo. Ellos oyeron la palabra de Adonai y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. Entonces, para ir concluyendo toda esta historia, las 10 tribus de Israel se rebelaron contra Roboán y nombraron a Jeroboam como su rey. Solamente las tribus de Benjamín y Judá permanecieron fieles a la casa de David con Roboán como su rey. El reino de Israel, la casa de Jacob, se divide en 2 naciones, conocidas por diversos nombres. Jeroboam, siervo de Salomón, 10 tribus, lo que se conoce como el reino del norte, cuya capital es Samaria. También se le conoce como la casa de Efraín, la casa de Israel o la casa de José. Y allí tenemos 10 tribus, lo que hoy también comúnmente se conoce como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Comillas, perdidas. En cuanto a Roboam, hijo de Salomón, está al sur y con él 2 tribus. La capital entonces será Jerusalén y se le llama la casa de Judá o la casa de David. Esto es lo que hoy conocemos como los judíos. Es importante tener presente que estas 2 tribus, Judá y Benjamín, no se conocen como Judá y Benjamín, se conocen particularmente como la casa de Judá o los judíos. Esto tiene una significancia sencilla. ¿Por qué se les llama a los judíos? Porque obviamente como hermano mayor se considera al hermano mayor y no al menor. Me refiero a hermano mayor Judá, hermano menor Benjamín. De hecho, el menor de todos los hijos de la casa de Israel. Ahora, he mencionado en varias ocasiones aquí a través del programa de Torah al Instante que los hermanos de Judá, cuando hacen mención a los acontecimientos, a los hechos, a las lecturas de la Torah, siempre mencionan la casa de Judá, la casa de Judá, la casa de Judá, la casa de Judá. Nosotros los judíos, Adonai habló a los judíos, los judíos recibimos la Torah, los judíos pasamos el desierto, los judíos conquistamos la tierra, los judíos. Esta significancia que yo la he considerado en muchas ocasiones, haciendo claridad, que hace alusión a las 12 tribus de Israel. Pero en un contexto genérico, atención a la claridad, en un contexto genérico se toma a Judá como la casa principal, como el mayor, y digo, el mayor no fue, entendiendo que no fue el primogénito, el mayor, entendiendo que le correspondió la primogenitura por otras consecuencias, pero que sencillamente se considera que todo el pueblo pertenece a la casa mayor, en este caso Judá. Hecha la claridad, espero que hayamos podido comprender ese aspecto porque es muy, muy importante que lo tengamos presente. Hasta aquí la situación se ve sencilla. Han pasado días, han pasado meses, han pasado años, han pasado muchas historias. Este acontecimiento del primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, Crónicas y demás, nos narra enorme contenido geotoraico, que nos tomaría, pues obviamente, mucho tiempo considerarlo, pero que definitivamente es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque ahora entonces tenemos la casa de Israel dividida en 2 secciones, norte y sur. Una conocida, repito, como lo vimos, como casa de Israel, la otra como casa de Judá. A partir de este momento, y solo lo voy a mencionar, no podemos detenernos en todos y cada uno de ellos, empiezan a existir los reyes tanto en la casa de Judá como en la casa de Israel. Voy a mencionarlos, los reyes que permanecieron en la casa de Judá, Jerusalén, y los reyes que permanecieron en la casa de Israel, o la casa de José, o la casa de Efraín, en Samaria. Es importante entender que aquí hay algunos complementarios en los años en los cuales ejercieron su liderazgo. Es importante tener presente que hubo cruces, conciliaciones, guerras y demás entre ellos. No lo vamos a poder ver ahora en este tiempo. Creo que ya en un tiempo anterior habíamos hecho un programa específicamente hablando de todos y cada uno de ellos en cuanto a su función y su labor propiamente. Roboam entonces da comienzo en el 922 al 914 antes de Mashiach. Le sigue Abdías, posteriormente Asap, Josafat,
Atalía, Joás, Joatán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joaquín, Sedecías y Amasías. Esto me da un total de 15 reyes en la casa de Judá. A partir de Roboán hasta Amasías, esto es del año 922 hasta el año 586 antes de Mashiach. Esto es Judá. Ahora veamos la casa de Israel. Esta gráfica que estoy tomando está disponible en internet. Si usted la busca, por favor, Reyes de Israel, cronológicamente, ahí los va a encontrar. Es una lista importante, téngala presente, por favor. Yo se las puedo reenviar si ustedes quieren tener la que yo tengo. La tomé de internet, ustedes las pueden tener disponibles para que la tengamos, repito, a la mano, porque es fundamental entender la ubicación, el tiempo, los periodos de cada uno de ellos, tanto en Judá como en Israel. Decimos entonces que Roboán da comienzo en el año 922 hasta el 914 en Judá. Pero en Israel, Joroboam va a tomar el liderazgo a partir del 932 hasta el 910 antes de Mashiach. Y de aquí en adelante entonces tenemos 1. Joroboam, 2. Nabat, 3. Basá, 4. Elá, 5. Sinri, 6. Omri, 7. Acab, 8. Ocosías, 9. Joroboam, 10. Jehú, 11. Joacás, 12. Joás, 13. Joroboam II, 14. Zacarías, 15. Selum, 16. Manahén, 17. Pejacya, 18. Pejaj y 19. Oseas. Muy interesante. Aquí tenemos entonces 19 reyes en Israel y abarcan un periodo desde el 932 hasta el 694 antes de Mashiach. Entre todos estos reyes que hemos mencionado, vamos a tomarnos a partir de mañana un tiempo especial para que consideremos, y aquí es importante tener presente algo. Hubo excelentes reyes que prepararon la Torá, que prepararon el temor a Adonai, que caminaron en obediencia y en sujeción, pero hubo mucho más, los malos y peores reyes de Israel y de Judá, que trajeron, por supuesto, mucho pecado, mucha idolatría, guerra y todo tipo de contraversión a la palabra. Entraron en pecado, entraron en idolatría, entraron en paganismo, entre muchas otras cosas. Repito, ya sobre esto habíamos hecho un estudio anterior. No es mi intención hablar en particular de cada uno de ellos, pero sí vamos a elegir a Ezequías dentro de 725 al 698 para que podamos ver la grandeza de Ezequías, por qué es tan importante el reinado de Ezequías y por qué lo quiero mencionar justamente ahora que estamos precisamente caminando con el tema del conflicto Israel-Gaza. Muy importante que tengamos presente, repito entonces, a Ezequías en esta historia que hemos avanzado hasta este punto. Sobre el tema de la división de las dos casas, o de la casa de Israel en dos partes mejor, hay mucho, pero mucho tema que tratar y no es propiamente mi intención hacerlo en el día de hoy. Así es que vamos a dejarlo hasta este punto. Probablemente en otro momento nos concentremos directa y exclusivamente en el punto, repito, relacionado con las dos divisiones, o con la división del norte y del sur, y la evaluemos también en detalle. Voy a invitarlos, mis amados, para que vayamos inmediatamente al libro de segundo libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, y me acompañen por favor al capítulo 18. A ver, vamos a leerlo un poco antes para ir comprendiendo el contexto a donde quiero llegar. Veámoslo desde el capítulo 17, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Un título impresionantemente importante para este capítulo: La caída de Samaria
y cautiverio de Israel. Vamos a tomar algo de la lectura y avanzaremos hacia el propósito con el cual vamos caminando esta semana. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel y reinó 9 años. Observe. En el tiempo de Judá y en el tiempo de Samaria, Jerusalén y Samaria, estos eran importantes, saber quién reinaba aquí y quién reinaba aquí, quién tenía Torá y quién no tenía Torá, porque de aquí vamos a concluir muchos aspectos importantes y el texto nos lo indica inmediatamente, obsérvenlo. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Verso 2. E hizo lo malo ante los ojos de Adonai, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. Lo primero que nos dice es que este rey empezó a hacer las cosas totalmente fuera del propósito de Adonai. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Por favor, este punto de los asirios, téngalo muy presente, porque hoy probablemente mencionamos a Asiria y Siria, y podríamos pensar que es lo mismo. Realmente Asiria es una región que ya hoy no existe. Hoy tenemos Asiria. Pero es bien importante, repito, que lo tengamos presente porque tenemos un mismo sentido, una misma situación geotoraica para que lo tengan presente. Entonces, contra este pueblo, contra este rey subió Salmanasar, rey de los asirios. Y si usted, por favor, está atento al programa y está haciendo la tarea, verifique aquí mismo en su diccionario toraico o en Wikipedia si es necesario, ¿quiénes son el pueblo asirio? Haga esa búsqueda, por favor. ¿Quiénes fueron el pueblo asirio? Y tenga presente el contenido de lo que la información le va a brindar. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Le pagaba tributo. Preste atención a esa expresión. Le pagaba tributo. ¿Qué está ocurriendo hoy, justamente en el conflicto de este momento? Usted escucha que se están llevando a cabo reuniones entre Siria, Irak, Emiratos Árabes, Israel, Estados Unidos, y ya hay algunas organizaciones que participan aquí, la Cruz Roja, entre otros, las Naciones Unidas, etc. Y ya se están empezando a dar la oportunidad de liberación de algunos rehenes. La pregunta es, ¿esos rehenes fueron liberados bajo qué condición? ¿Qué arreglo económico, político o de favor se hizo en estas negociaciones para que algunos de los rehenes, de los 222 rehenes, pues ya hay 4 personas que han sido liberadas hasta el momento en el tiempo de este programa? Observen lo que viene de la historia. Dice, le pagaban tributo. Le pagaban tributo. Una de las noticias para el día de la grabación de este programa hoy, una de las noticias importantes es que el grupo Hamas está considerando la posibilidad de liberar 50 rehenes. 50 rehenes, siempre y cuando Israel abra o permita el fluido agua, el fluido del agua y el fluido eléctrico. Miren qué interesante. Observen que la estrategia de guerra tomada por Israel al suprimir el servicio eléctrico y al suprimir el servicio de agua. ¡Qué injusticia!, dicen muchos, pero es que ¡qué injusticia! ¿Cómo se les priva del agua? Hermanos, en la guerra, especialmente ante un ataque terrorista tan horrendo, perverso, malvado como el que ocurrió, Israel tiene la responsabilidad de guardar la vida de la casa de Israel. Entonces, no hagamos juicios a priori si primero no tratamos de comprender, aunque parezca injusto y aunque parezca que no se está cumpliendo, como dicen las Naciones Unidas, no se cumplen con los requerimientos de la guerra y los del derecho internacional. Pues por supuesto que no se cumple, porque los que violaron todos los derechos internacionales
fueron precisamente los terroristas, quienes rompieron las fronteras, quienes rompieron las fronteras, incurrieron y quitaron la vida a más de 1.500 personas, además de una manera atroz. Pagaban tributo, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, porque el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Cualquier parecido con la realidad la estamos viviendo justamente en este momento. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautiva a Asiria. Y los puso en Jalal, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Adonai, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, del rey de Egipto, y temieron a ídolos ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Adonai había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas ante Adonai, su Elohim, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Aquí estamos hablando, esto es lo hermoso de la palabra, que lo habla con absoluta claridad para aquellos que pueden decir, es que sí, ese pueblo de Israel, ese pueblo no es un pueblo santo. Pues, amados hermanos, aquí nos está narrando la Torá, que evidentemente en aquellos tiempos de los reyes de Israel y de los reyes en las dos secciones, tanto norte como sur, se estaba incurriendo en tipos de pecados, particularmente como la idolatría y la corrupción en muchos aspectos. La Biblia lo narra abierta y claramente para que lo tengamos presente. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Adonai había transpuesto delante de ellos, e hicieron cosas malas para provocar a ira a Adonai. Y servían a los ídolos de los cuales Adonai les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Adonai amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, y conforme a todas las leyes que yo prescribí en la Kadosh Torah a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Aquí esa palabra, endurecer la cerviz, la vimos hace unos pocos días en un programa de Torah al Instante. Cabeza dura. Cabeza dura significa duros de cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Adonai, su Elohim. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Adonai les había ordenado que no hicieran a la manera de ellas. Es decir, aquí entraron a un nivel de asimilación. ¿Qué está ocurriendo hoy? Estamos viendo a la casa de Israel, nosotros, y a la casa de Judá, totalmente asimilados con el mundo. Ni se diga Tel Aviv, usted ya sabe perfectamente lo que ocurre en Tel Aviv. Usted sabe perfectamente que Tel Aviv hoy, una de las ciudades más importantes del mundo y en particular de Israel, es una ciudad absolutamente de pecado. Absolutamente de pecado. El pueblo está asimilado con el mundo. Y si nos vamos a otras naciones del mundo donde está presente la casa de Judá, veremos cómo muchos de ellos conservan su exterior, es decir, sus pillós, sus trajes oscuros, sus kipás, sus tzitzit, sus talits, su Shabbat, su protocolo, el Seder, cumplen con las convocatorias, sí. Pero sin embargo, detrás de toda esa faceta hay una
asimilación al mundo. Entonces surgen los grupos ortodoxos, ultraortodoxos, los conservadores, los liberales. Nada nuevo bajo el sol. Todo lo que estamos leyendo en estos textos es justamente lo que está ocurriendo ahora. Es justamente lo que está ocurriendo ahora. Entonces la preocupación es si el primer ministro de Israel hizo, si el primer ministro de Israel no hizo, si su gabinete está haciendo o no está haciendo. Ustedes eligieron rey. No permitieron que Adonai fuese quien tomase la dirección del pueblo, como lo hizo con Moshe durante 40 años en el desierto, sino que prefirieron un rey humano. Y hoy tenemos entonces al primer ministro en tela de juicio sobre sus acciones, sus labores y demás. Dejaron todos los mandamientos de Adonai su Elohim y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y servían a Balaal. ¿De quién está hablando aquí? De la casa de Israel, hermanos. La casa de Israel. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai, provocando la ira. Y Adonai, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y les quitó de delante de su rostro, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. No quedó sino la tribu de Judá. Por favor, subraye en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, verso 18, no quedó sino la tribu de Judá, esto es, Judá y Benjamín. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque cuando vemos a ese pueblo judío y los vemos como ortodoxos, como judíos, y la gente dice y se judaizan, y es que ustedes están judaizando, y la gente entra en estos conflictos y en este choque de principios y de valores y de Torá, hermanos, tenemos que entender la historia, tenemos que entender la geotorá para poder comprender el conflicto. Hermanos, si no es porque gracias al Eterno permitió que estos amados hermanos de Judá, ortodoxos o ultraortodoxos, o como usted los quiera llamar, han perseverado, han entregado su vida, han guardado la Kadosh Torah hasta nuestros días, estaríamos más perdidos de lo que ya estábamos. Como diría un dicho popular, más perdidos que el hijo del Inver. No sé por qué lo dicen. Averígüelo, por favor, y me cuenta. Más perdidos estaríamos aún. Gracias al Eterno, Adonai permitió que la tribu de Judá conservara, guardara, perseverara el ceder, el manual. Por supuesto, sí, hermanos, yo sé que vamos a entrar aquí en una situación, pero es que ellos tienen una Torah oral y los rabinos cada año implementan y cambian y hacen y suben y quitan y esto y lo otro. Sí, hermanos. Pero el corazón, el centro de la Torá ha sido guardado. Y esta historia de miles de años ha sido pasada por el fuego, por las armas, por las cruzadas, por los holocaustos, por todas las batallas habidas y por haber, Inquisición y todo lo demás, buscando la muerte. ¿Por qué se busca la muerte de los judíos? ¿Por qué? Hace unos días, hoy, tal vez ayer, hablábamos con la pastora Pili. Es impresionante escuchar cómo en las naciones se busca matar a los judíos, el odio a los judíos, la judeofobia, el antisemitismo que tanto se menciona. La palabra más acertada es judeofobia. Hay fobia por la comunidad judía. ¿Por qué? Porque guardaron la Kadosh Torah. Si no tuviésemos hoy la Kadosh Torah, si los judíos no hubiesen perseverado, guardado, protegido y viven la Kadosh Torah, el mundo sería la Sodoma y la Gomorra, que casi que ya estamos por ahí. Pero peor aún, todavía hay un pueblo, todavía hay un remanente guardado, todavía hay una esperanza. Tú y yo hoy somos parte de ese remanente. Fuimos tomados, fuimos sacados de esa condición de esclavitud, de pecado, de oscuridad, para que el Eterno nos traiga ahora a formarnos, a establecernos, a prepararnos, a fundamentarnos, a amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, ser luz en medio de toda oscuridad. Y esto no es fácil, hermanos. Esto no es un proceso solamente de pañitos de agua tibia. Esto no es un proceso solamente de ponernos un talí, de tener unos tzitzis, de estar celebrando Shabbat. Hermanos, la Torah es mucho más allá. Saben, yo admiro profundamente, y se los he dicho en muchas ocasiones, admiro profundamente y respeto
Por supuesto, el pueblo, nuestros hermanos de Judá, rabinos que han pasado 80, 90 años de su vida, día y noche, 24 horas estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, escudriñando la Torá, discerniendo cada día, aprendiendo más y más y más de la Torá. Es maravilloso. Pero pastor, ¿y entonces por qué estos rabinos tan estudiosos de la Torá no ven a Yeshua HaMashiach? Muchos de ellos, al momento de morir, sus últimas palabras son o han sido: ahora veo a Yeshua el Mashiach. Simplemente hay una venda puesta en sus ojos. Es un plan de Adonai, así lo estableció el Eterno. Nosotros no teníamos la Torá, hoy tenemos la Torá. Ellos no tienen a Mashiach, en algún momento lo tendrán. Han tenido la Torá por toda su vida, pero no a Mashiach. En algún momento también abrirán sus ojos. Y eso está ocurriendo justamente ahora. Por lo tanto, cada vez que estas situaciones ocurren y estas batallas que se están viviendo hoy ocurren, es porque algo Adonai está haciendo. Amados, se me ha pasado el tiempo. Yo me emociono mucho aquí con el estudio y se nos pasó el tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana continuaremos y estamos enfocándonos en la línea hacia lo que será estudiar y considerar de cerca al rey Ezequías, su importancia, su valor, su mensaje y por qué es importante que lo tengamos presente justo ahora frente a estos acontecimientos del siglo XXI. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el día de mañana. Gracias por compartir el mensaje y gracias por los mensajes que ustedes también nos envían. Shalom, shalom. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.